Bienvenido a esta primera charla de nuestro Congreso Internacional sobre Tendencias Educativas en Enfermería y en Ciencias de la Salud. En primer lugar, quiero presentaros a Javier Bernet, ponente de esta nuestra primera charla, comentaros de su currículum y de su formación. Lleva 35 años de enfermero asistencial, actualmente es profesor sustituto interino en el área de salud mental y lleva compaginando su formación asistencial con la docencia ya en la Facultad de Enfermería. También comentar que su tesis doctoral se basó en las posibilidades didácticas del uso comercial, del uso del cine comercial en la formación de la enfermería. Y bueno, y fijaros, con ese currículum y con esa trayectoria, no solo en la formación, por supuesto, enfermera, sino desde el punto de vista docente, pues bueno, vamos a disfrutar de una charla magnífica y bueno, con una temática muy interesante, ¿no, Javier? Bueno, de entrada, pues agradeceros, felicitaros primero por la organización del Congreso, que no es fácil hacer un Congreso, ya sea presencial o virtual. Creo que virtual incluso creo que es más complicado, la verdad. Agradeceros que me invitéis, porque no hay muchos congresos sobre lo que sería innovación educativa y en ciencias de la salud. En ciencias de la salud se piensa mucho en elementos puramente profesionales que son importantes, pero hay que pensar, los que nos dedicamos a la docencia, cómo se está realizando esa docencia, o sea, cómo estamos transmitiendo a futuros profesionales cómo ser profesional, ¿no? Y para eso se necesita esencialmente, tener la didáctica muy clara, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y además todo esto está cambiando constantemente. Yo realmente como bien has dicho, me he dedicado fundamentalmente a la asistencia, pero llevo muchos años haciendo docencia, con lo cual para mí este congreso también me ha servido para hacer un poco de autocrítica, ¿no? De análisis de cómo estamos haciéndolo. Y cuando me lo comentaste la participación, realmente la idea fue la tutoría clínica, ¿no? Como modelo de enseñanza y aprendizaje, porque nosotros tenemos mucho componente practicum dentro de la carrera y creo que tiene un peso tan importante que hay que tener muy claro cómo estamos haciendo esa tutoría clínica, qué valor le estamos dando, y por eso la ponencia va sobre el tema. Creo que para mí ha sido pues una especie de reflexión que quiero transmitiros, porque mi propia reflexión, después de años que he sido tutor clínico, también he sido tutor académico, incluso dentro de una facultad tutelando alumnos. Por tanto, es un poco una reflexión sobre el tema. Pues muchísimas gracias y nada, vamos a disfrutar de la plenaria. Hasta luego. Bueno, pero muchísimas gracias. Espérate un momentito que voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale, sí, claro. Vale, pues muy interesante la charla de Javier. Y bueno, en el hilo de la charla, pues me ha surgido la pregunta: ¿consideras que se le da el valor suficiente a la enfermera asistencial en la formación de los futuros profesionales? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque yo ese análisis para mí ha sido siempre muy importante. Nos olvidamos que nuestros alumnos están en los centros sanitarios y en hospitales o centros de salud, en diversas áreas, pero siempre están con una enfermera de referencia. Siempre va a haber una enfermera de referencia, que en este caso es la tutora o el tutor clínico. Y realmente ellos aprenden de esos tutores clínicos. Ellos comienzan observando cómo cuidan realmente, observando cómo trabajan, y poco a poco van implicándose más en los cuidados, van realizando cuidados supervisados siempre por una enfermera. Siempre, muchas veces ya realmente hacen cuidado por sí mismos cuando la enfermera está verdaderamente tiene la certeza de que el alumno lo está realizando bien. Con lo cual, fijaos la importancia que tiene esa enfermera. O sea, esa enfermera que, anónima, por así decirlo, ¿no? Pero no son anónimas, tienen su nombre y su apellido, y realmente para nosotros es nuestro nexo de unión. De hecho, yo que he tutelado grupos de alumnos en el hospital, para mí
las enfermeras con las que estaban los alumnos eran mi nexo de unión de cómo evolucionaban los alumnos. La evaluación de los alumnos en un porcentaje casi de un 60% se realiza por la enfermera. O sea, que realmente yo se lo digo a los alumnos, ojo que tenéis que estar con ellas y con ellos porque ellos van a ser parte de vuestra evaluación. Todo lo que son los cuidados van a aprenderlo de ellos, además de muchos, porque bueno, son muchos turnos, con lo cual van a ir aprendiendo de mucha gente, pero realmente ellos son los que van a tener la capacidad de darle un poco forma a ese aprendizaje. Ellos están haciendo una enseñanza, estos tutores clínicos, y ellos están aprendiendo realmente de ellos, de cómo están cuidando, de cómo tratan a los pacientes, de cómo tratan a los familiares. Ellos son un poco la línea en donde ellos se están dando cuenta de cómo la teoría tiene una práctica, y esa práctica es la que están viendo y están aprendiendo de estos profesionales. Yo de aquí siempre los felicito, siempre felicitaré mucho a mis compañeros que trabajan con alumnos, porque yo he llevado muchas veces Practicum 1, que es cuando comienzan en segundo de carrera, aterrizan en un hospital que no deja de ser un centro complicado, y la verdad es que creo que es el Practicum más complicado, más difícil, porque yo lo primero que le digo a los alumnos, lo primero que tenéis que aprender es a no perderse en un hospital, porque es fácil perderse. Entonces, tienen que aprender a manejarse dentro de un centro complicado como un hospital, y es gracias a los grupos de enfermeras. Y la mayoría de las veces yo, cuando pasan 2 o 3 semanas o menos, les pregunto sobre todo cómo ha sido la acogida, y se suelen integrar muy bien, pero porque las enfermeras los hacen integrarse en el equipo, con lo cual ellos se sienten parte del equipo y aprenden del equipo, con lo cual están haciendo casi sin querer un aprendizaje que les va a durar toda la vida. Yo he aprendido de enfermeras también, claro, porque yo he sido alumno de enfermería hace muchos años, pero he sido alumno y aprendía. Hay cosas que tú observas como alumno y preguntas realmente qué es lo importante, qué es lo que tienen que hacer ellos, una observación crítica, tienen que tener un pensamiento crítico y observar cómo lo hacen y preguntar realmente que por qué lo hacen así, si le han enseñado de otra forma, o es que a lo mejor ellos no recuerdan cómo se lo han dicho en la teoría, y la enfermera les lleva un poco por el camino de lo que realmente es la práctica, cómo se puede realizar, porque los tiempos, que es una cosa muy importante, son distintos en la teoría que en la práctica, sobre todo porque estamos con pacientes reales, y cuando estamos hablando con pacientes reales, el paciente que le duele, que tiene miedo, que hay que convencerlo, o sea, los tiempos ya no son los mismos. Por tanto, muchas veces un protocolo facilísimo en la teoría, pero complicado a veces en la práctica. Y gracias a esas enfermeras, como ellos llegan a no solo aprenderlo, sino aprenderlo a hacerlo en la clínica, que es verdaderamente la fuerza que tienen los prácticos. Por eso yo siempre pues, les estaré muy agradecido por lo que me enseñaron a mí aquellas enfermeras y por cómo siguen enseñando. Yo mismo he sido tutor clínico pues, en mi área cuando estaba como alumno, y bueno, les he enseñado pues mi saber profesional y cómo aplicar ese saber profesional a pacientes concretos, ¿no? Por tanto, sobre todo eso, el agradecimiento. Ahora se les da una acreditación, una certificación por las tutorías clínicas, pero yo abogo desde aquí siempre a que darle el valor que tienen, mucho valor, o sea, tienen una potencia importante, y decirlo, porque hay cosas que muchas veces se piensa que, aun no diciéndolas, lo saben. No, hay que decirlas. Son verdaderamente importantes en la formación de esos alumnos, porque sin ellas y sin ellos, pues realmente no se conseguiría la formación de nuestros profesionales de enfermería. Claro, como un eslabón más dentro de esa cadena de formación que no acaba hasta Ahí está. Es que realmente nuestro trabajo, los trabajos que son muy en equipo, son como cadenas. Efectivamente. En este caso, cadenas humanas que tienen enfermeras, auxiliares, médicos, celadores, claro. Hasta guardias de seguridad, todo. Y en muchos casos, si falla algo de la cadena, se nota. Claro. Se nota, porque alguien no está haciendo su trabajo. Claro. Entonces, los alumnos además comprenden muchas veces cómo cuando cambian los turnos, cambian esas cadenas. Y
comprenden la importancia. Lo que les resulta más fácil o más difícil. Claro. Pero no deja de ser un aprendizaje multitudinal, sobre todo, ¿no? Claro. de nuevas actitudes que son esenciales en la enfermería. Claro, en un trabajo en equipo como el vuestro, efectivamente. Bueno, pues nada, pues agradecerte de nuevo, Javier, tu participación desinteresada con nosotros, aportando, bueno, pues toda tu sabiduría y toda tu profesionalidad en nuestro congreso. Así que, pues, muchísimas gracias por todo. Y nada, y seguimos disfrutando del congreso y de todas las ponencias y de todos los debates que se están generando. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por vuestra invitación y nada, aquí tenéis un enfermero. Gracias, hasta luego. Hola, muy buenas tardes a todos los que están viendo la presentación. Mi nombre es Francisco Javier Bernet Toledano, soy enfermero asistencial y también profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla y voy a presentarles la ponencia titulada La tutoría clínica como modelo de enseñanza y aprendizaje en el grado de enfermería. Si partimos por la propia definición de lo que es enseñar, hay muchas definiciones que podemos utilizar. Yo he recogido quizás la más fácil y posiblemente la que englobe todo lo que es en sí el trabajo de un docente. Y es que enseñar no deja de ser un ejercicio de influencia. Entonces enseñar es eso, ejercicio de influir en nuestros alumnos, en los que tenemos como docentes. Y realmente cuando hablamos de tutoría clínica en el tema de la sanidad, porque realmente mi posicionamiento va a ir todo en torno a la tutoría clínica como herramienta importante en el aprendizaje de alumnos de enfermería, realmente en qué le estamos influyendo, o sea, qué influimos nosotros como docentes cuando hacemos tutoría clínica. Realmente nuestros alumnos que realizan los practicums durante todo el proceso de la carrera del grado de enfermería, intentamos que el alumno sea mucho más crítico con las situaciones clínicas. Cuando hablamos de crítica, queremos tener en cuenta de que nuestro alumno puede analizar esa situación clínica y poder en un momento determinado actuar, y para eso tiene que hacer crítica de lo que está viendo. No puede trabajar de forma repetitiva exclusivamente, sino tiene que analizar lo que está ocurriendo precisamente para que haga una actuación lo más profesional posible y, por supuesto, en un futuro intentar hacer un cuidado lo más perfecto posible. También desarrollar un conocimiento que les sirva para la realidad profesional futura. No hay que olvidar que nuestros alumnos que van pasando por los practicum lo que realmente están es viviendo pues como si fuese una realidad profesional. Ellos están trabajando, entre comillas, realmente trabajando. Ellos están junto con profesionales que están trabajando en situaciones reales, con pacientes reales. Por tanto, realmente están conociendo cuál va a ser su realidad profesional futura. Luego, ellos evidentemente tendrán una realidad profesional pues, que puede ser muy diferente, sobre todo porque no sabemos dónde van a terminar trabajando, pero realmente están haciendo sus practicums en situaciones totalmente reales, con lo cual el alumno valora, ve y analiza situaciones clínicas muy reales. Además es importante de que nuestra influencia le sirva al alumno para que pueda trabajar en equipo. Este va a ser un elemento, quizás uno de los elementos más prácticos para el alumno, el poder saber cómo es trabajar en equipo. Se les enseña mucho en la teoría el hecho de que la enfermera no forma parte de un equipo interprofesional. Junto con médicos, técnicos en cuidados, celadores, un grupo de profesionales que trabajan siempre para trabajar hacia la mejoría del paciente. Pero
solo y exclusivamente cuando ellos están realizando sus prácticos se dan cuenta cómo su trabajo de cuidados está determinado por el trabajo de otros profesionales. El trabajo en cuidados no es un trabajo aislado, depende de la técnica en cuidados con la que trabaje, depende del médico con el que esté realizando el cuidado. Depende también de los celadores, depende de un organigrama hospitalario, en el caso del hospital o de los centros de salud, que van a determinar que el profesional, y en este caso el alumno, pueda o no pueda realizar una serie de cosas. Muchas veces dentro de ese equipo, que no deja de ser una especie de cadena, algún eslabón puede estar lo suficientemente poco engarzado para que realmente el cuidado se haga de forma correcta, con lo cual el alumno aprende realmente a poder ver cuál es la importancia que tiene cada uno de los elementos de ese equipo profesional y cómo le determina en su trabajo del día a día. Asimismo, tiene la posibilidad, que es una posibilidad tremendamente rica a nivel de aprendizaje, de poder aplicar la teoría, de poder realmente llevar aquello que se le ha enseñado en las aulas a las situaciones reales, a las prácticas reales, con lo cual el alumno comparará, podrá ver in situ qué cosas se les está explicando y qué cosas puede llevar a cabo, cómo las puede llevar a cabo. Los tiempos también son muy importantes, porque en muchas ocasiones el alumno no valora tanto o no sabe valorar tanto cuando se le explica algo en la teoría, que eso tiene un tiempo en la realidad, que muchas veces depende no solo de que los pacientes son diferentes unos a otros y que los tiempos pueden cambiar cuando se le practica un cuidado, sino también de que en muchas ocasiones hay una serie de elementos alrededor, elementos que son a veces fuera de los cuidados, que determinan que la teoría se aplique de una forma u otra. Y el alumno aquí tiene la ocasión de conocer realmente cómo en la práctica real se puede aplicar la teoría. Realmente nosotros, cuando estamos enseñando a nuestros alumnos en tutoría clínica, no solo estamos enseñando aspectos técnicos del cuidado, en muchas ocasiones quizás se banalice el tema de la tutoría clínica como que el alumno exclusivamente aprende técnicas. Las técnicas son importantes, claro, pero las técnicas no solo son los aspectos que aprende el alumno del cuidado. Dentro de las situaciones clínicas, dentro de los diferentes áreas hospitalarias o comunitarias en donde los alumnos se llevan a cabo los 5 prácticos que realizan durante la carrera, no solo aprenden aspectos técnicos, los aspectos técnicos van a ser una parte, van a aprender una serie de aspectos diferentes, y eso tiene que quedar bastante claro. Les estamos realmente entrenando en la profesión. Es un entrenamiento que comienza en segundo de carrera en nuestra universidad, en nuestra facultad, con el Practicum 1, y realmente su profesión realmente es cuidar, y les estamos entrenando en cuidar. Cada uno de los prácticos que el alumno va a realizar tienen una serie de objetivos diferentes, objetivos que van cambiando y por supuesto van sobre todo complicándose, sobre todo porque el alumno va adoptando diferentes conocimientos, va teniendo cada vez más conocimientos cuando van pasando por diferentes cursos, con lo cual el alumno complejiza mucho ese entrenamiento, porque le es más difícil una serie de cosas que va a realizar. No es lo mismo que el alumno a lo que se le exige, a lo que pueda llegar en un Practicum 1 como en un Practicum 5, en donde el alumno está finalizando su formación como enfermero. También es cierto que no podemos olvidar que el concepto de cuidar es un concepto totalmente teórico-práctico. Tiene un componente teórico esencial. De hecho, nuestros alumnos, cuando se dio el salto de la diplomatura al grado, ahí se incluyó de que en ese salto, en primero de carrera, no tienen ya
ninguna actividad práctica, no hacen ningún práctico y el salto ya se da en la práctica en segundo. El alumno va mucho más preparado sobre todo en los conceptos teóricos. Tiene un bagaje teórico mucho más amplio y sobre todo porque la actividad del cuidado es una actividad práctica, pero basada en una teoría que el alumno tiene que aprender antes, con lo cual cuando aterriza en el Practicum 1, el alumno ha aprendido una serie de elementos esenciales para que llegue a lo que son las situaciones clínicas de una forma más preparada y que se tutorice realmente de una forma mucho más perfecta. Esa actividad del cuidado y sobre todo esa parte práctica está basada fundamentalmente en la evidencia científica, en esa evidencia retroalimentada esencialmente con cada uno de los elementos de investigación clínica que se realiza. Se hace mucha investigación clínica en enfermería. Una parte de la investigación puede ser puramente teórica, pero mucha de la investigación que se hace es clínica y por tanto basada en cuidados. Cuidados que luego van cambiando, por tanto van cambiando la forma de actuar con nuestros pacientes y el alumno cuando llega a la práctica va a ir aprendiendo cuidados lo más modernizados posible. Cuidados que evidentemente hace unos años eran de una forma y ahora pues con el proceso de investigación cambian totalmente. No podemos obviar que cuando estamos tutorizando alumnos, la sociedad nos está demandando cambios, sobre todo a la universidad, nos está demandando que enseñemos a alumnos a poder participar como profesionales futuros a una serie de demandas que van cambiando de día a día. De hace 2 años para acá, la nueva enfermedad del COVID ha obligado de que enseñemos a alumnos a trabajar con pacientes COVID en diferentes situaciones, en situaciones más urgentes, más graves o en situaciones a veces de prevención. Por tanto, eso es una demanda que nos está haciendo la propia sociedad. Eso ocurre en cualquier aspecto de los cuidados porque la sociedad presiona de una forma lógica a que el alumno esté competencialmente preparado para que salga al mundo laboral preparado para cuidar de una forma diferente, porque los pacientes tienen otras necesidades, van cambiando de necesidades. Por tanto, nosotros ahí sí que tenemos que ser lo suficientemente listos para cambiar fundamentalmente nuestras áreas teóricas y que en nuestras áreas teóricas existan elementos distintos porque las demandas pueden ser pues rápidas. En este caso hemos puesto el ejemplo de la COVID, ¿no? Una enfermedad novedosa que tiene 2 años, o sea que lleva relativamente poco tiempo, pero que ha obligado a cambiar una serie de aspectos en las tutorías clínicas que se hacen a los alumnos, en la forma en la que los alumnos van a practicar. Por ejemplo, enseñar evidentemente constantemente lo que avanza la profesión. Ese va a ser como el leitmotiv de nuestro trabajo como profesores. Nuestra profesión está avanzando, no solo ya vivimos en un mundo tremendamente globalizado, en donde nosotros tenemos mucho contacto con enfermeras de otras áreas, no solo áreas de nuestra comunidad, áreas de nuestro país, sino de otros países, de cosas que se están haciendo en otros países, incluso en hospitales cercanos a nosotros, que nosotros tenemos que ir adaptando o que ir absorbiendo. ¿Por qué? Porque eso obliga a que el cuidado sea diferente, obliga a que el cuidado sea mejor. Determinará, por supuesto, de que el alumno esté mucho más preparado y llegue a mucho más pacientes, a los pacientes de una forma mucho más profesional. Para ello es necesario, por una parte, que las enfermeras asistenciales, que son las tutoras clínicas de nuestros alumnos, sean miembros partícipes de la formación, o sea, que sean miembros muy activos de la formación, no son
una entidad más, no son gente que está allí trabajando y el alumno va y, bueno, sino que participan en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen una autoridad en la formación del alumnado, o sea, y pongo autoridad entre comillas porque realmente tienen autoridad en esa formación, van a realizar de forma activa esa formación. Totalmente implicadas en todo el proceso, y para ello se visibiliza que existen, que están, que participan en su formación y en la evaluación del proceso del alumno, y que liderizan, hacen de líderes en este proceso. No es solo la facultad la que lo realiza, sino forman parte de todo ese proceso para con los alumnos. Por tanto, son, por así decirlo, mentores de nuestros alumnos. El concepto anglosajón de mentoring, en donde la persona que aprende tiene siempre una persona de referencia que lo va guiando, aquí nuestros alumnos tienen también esa persona de referencia, que en este caso van a ser sus tutores clínicos, porque son los que tienen más cercanos dentro del practicum. Ellos van aprendiendo en esos equipos de profesionales, no van a tener uno solo, porque sobre todo porque en las prácticas clínicas, sobre todo hospitalarias, los alumnos tienen una serie de profesionales que van cambiando porque van rotando, evidentemente. Entonces, claro, tienen varios mentores, pero no dejan de ser mentores porque orientan, organizan y siguen al alumno en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, establece el tutor con el alumno o la alumna una relación de ayuda, sobre todo porque el alumno va a tener muchas dudas sobre el día a día de su formación práctica, y por tanto él va a realizar esa ayuda profesional, sobre todo, primero porque está integrado dentro de un equipo, porque pertenece a un equipo profesional, y porque además, sobre todo, pues tiene mucha más formación y tiene experiencia. Es una persona que está formada en los cuidados que esta alumna está aprendiendo dentro de ese área concreta en la que está realizando sus prácticas clínicas. Por lo tanto, esa relación de ayuda va a ser una relación diaria que el alumno establece con el tutor clínico con el que se encuentra. Además, el proceso de aprendizaje exige también un proceso de crecimiento personal por parte del alumno. No es solo un aprendizaje de enseñanzas técnicas, que también participa el tutor clínico, sobre todo porque nuestra profesión tiene una serie de enseñanzas técnicas que son necesarias de realizar, sino que además ese crecimiento personal se le exige al alumno, sobre todo porque va a enfrentarse a situaciones difíciles en la vida de las personas, situaciones de enfermedad, de dolor, de muerte, familiares que tienen que afrontar una enfermedad, profesionales o enfermos que tienen que afrontar una enfermedad, y son los profesionales los que le ayudan, y todo eso exige cambios en el alumno, y eso realmente no deja de ser un crecimiento personal que está realizando el alumno en una edad joven, pero obligatorio y necesario que lo realicen, sobre todo porque si no, no va a aprender a poder afrontar esas situaciones en su realidad clínica futura, cuando realmente ellos sean profesionales. Por tanto, el tutor clínico va a orientar, va a formar, va a evaluar el proceso del alumno, que van a ser el futuro profesional, e incluso, en muchos casos, le favorece la propia motivación. ¿Por qué favorece su motivación? Bueno, pues sobre todo porque hay alumnos que en áreas clínicas no se sienten integrados. No se sienten integrados, parece de entrada que no les va a gustar, que no van a aprender, que creen que no tienen que no van a tener un desarrollo de aprendizaje, y van a ser los propios tutores clínicos los que orienten ese entorno de aprendizaje que les hace bueno, sentirse muchísimo más enriquecedor, y conocen mucho más ese entorno que realmente en un principio consideraban como que no existía.
existe. Realmente el alumno aumentará su motivación y en eso los tutores clínicos van a ser partícipes y van a ser, por supuesto, integradores de esa motivación, promocionadores de esa motivación del alumno. Asimismo, la tutoría clínica tiene una labor importante en la inmersión del alumnado en lo que es el mundo laboral, sobre todo porque ellos se integran en ese mundo laboral, o sea, en lo que sería la realidad clínica, y no es fácil la integración en esa realidad clínica. Y entonces les va a servir como medio de integración observar las dificultades que tiene el cuidar en la realidad a los pacientes y todas las vicisitudes que vienen consigo. Con lo cual, el tutor clínico va a ser un refuerzo y va a ser un apoyo, una ayuda precisamente para este tipo de situaciones, para esta situación. Por tanto, el tutor clínico, si quisiéramos hacer un resumen, guía, aconseja, instruye, apoya, escucha, comprende. Esa sería un poco la esencia de nuestros tutores clínicos, que no es fácil y que no es un trabajo baladí, ni es un trabajo pequeño, es un gran trabajo, sobre todo porque ellos están en sus lugares de trabajo y el alumno va a ser alguien más que acompaña a sus cuidados y al que tiene que ir enseñando una serie de líneas de líneas de actuación en cuidados. Como comenté en una de las diapositivas y ahora refuerzo con esta, dentro de del grado de enfermería, que son 240 créditos, 84 créditos, que es un porcentaje bien alto, corresponde a los practicums, del 1 al 5. Practicums, nosotros en la Facultad de Enfermería de Sevilla tenemos practicum en segundo de carrera, el 1, el 2 y el 3 en tercero y el 4 y el 5 en cuarto. O sea, es una formación bastante extensa, pasan pues por diversos escenarios clínicos, desde a nivel hospitalario, a nivel de crítico, a nivel de especialidades, a nivel comunitario, o sea, realmente es una variabilidad grande de escenarios clínicos que el alumno realmente va absorbiendo y por tanto en cada lugar van a tener una serie de tutores clínicos que son los que van guiando ese proceso de formación en los mismos. Si tuviéramos que resumir en una palabra únicamente son asesores, asesores de nuestro alumnado. Durante el tiempo que está en las prácticas hay que tener en cuenta de que suelen estar en turno de mañana prácticamente toda la mañana, desde las 8 hasta las 3 de la tarde o bien en la tarde, depende del turno. Están muchas horas con su tutor o sus tutores clínicos, con lo cual asesoran y son la pieza esencial en ese momento de nuestro alumnado. En este proceso de enseñanza que el tutor clínico realiza, va a intentar siempre que se potencie al alumnado, que se optimice su rendimiento, de que realmente el aprendizaje que se pone en juego finaliza pues intentando que todo el potencial que el alumnado tiene en ese área clínica pueda desarrollarlo, pueda adaptar la teoría a esa práctica, pueda comprobar esa teoría en la práctica, pueda conocer los tiempos de los cuidados y realmente al final el rendimiento del alumno, que en un principio, en las primeras semanas o los primeros días era muy escaso, ese rendimiento pues aumenta. Un rendimiento no solo en la parte técnica, que ya comenté antes, sino en todo lo que sería la parte emocional, la parte de relación con los pacientes, con los familiares, y en cada área eso va desarrollándose de una forma cada vez más compleja. De igual forma, el tutor clínico orienta
al alumno en todo ese proceso del practicum, como hemos comentado anteriormente, pero es una conexión con la facultad. El tutor clínico tendrá conexión con los asociados, los profesores asociados clínicos que llevan una serie de áreas, de áreas sanitarias, cada uno lleva una parte o bien del hospital o bien diferentes centros de salud, y por tanto el tutor clínico será la perfecta conexión con la facultad. Pues porque hay una serie de objetivos que están planteados desde de lo que son las asignaturas, practicums en la guía de estas asignaturas, que debe de conocer el tutor clínico, y entonces esa conexión perfecta con la facultad la realiza o la debe realizar el tutor clínico, porque es la única forma de comprender cómo va el proceso de formación del. De ahí que es algo que no se puede obviar. Necesitamos profesionales que estén estimulados para enseñar. Bien es cierto que son muchos los profesionales que trabajan en la red sanitaria y no todos tienen las mismas inquietudes en ese deseo de enseñar, la verdad, y ocurre. A veces eso puede ser un problema. Y además un alumno que desea aprender. Partimos de la base de que un alumno que se ha matriculado en una carrera como es enfermería es una carrera esencialmente, por una parte, vocacional, como todas las carreras del área sanitaria. Considero que deben ser vocacionales, que debe gustarte trabajar con personas esencialmente y en una situación muy especial y casi siempre muy complicada. Por tanto, deben de desear aprender cada vez más, sobre todo porque va a ser su futuro profesional, y el tutor clínico debe estar, debe tener ganas de enseñar. En un porcentaje muy alto nos encontramos con buenos tutores clínicos, con profesores dentro de nuestras unidades que les gusta enseñar a los alumnos, y los alumnos evidentemente se crea una retroalimentación, un feedback muy enriquecedor que hace que constantemente intenten aprender más, y normalmente suelen salir bastante satisfechos de su proceso práctico. En este proceso de tutoría clínica, bien es cierto que, sobre todo ocurre más a nivel hospitalario que a nivel comunitario, hay una debilidad que puede también ser una fortaleza, y es la rotación de profesionales. Los profesionales hacen turnos, con lo cual todos los días no están con los mismos profesionales. Terminan, porque suelen llevarse pues unas 12, 16 semanas, depende del practicum, en el mismo sitio, con lo cual repiten profesionales, pero cada día, por los turnos que tienen, a veces tienen profesionales diferentes que terminan conociendo. Es una debilidad porque eso influye un poco, sobre todo en los primeros días, que los pierdo un poco más a los alumnos. También es una fortaleza porque conocen diversidad de criterios, todos entendidos como criterios profesionales, pero que alimentan mucho más el conocimiento, con lo cual a veces hay profesionales que son mucho más conocedores de ciertas áreas de cuidados. No quiere decir que otras no las conozcan, pero son más expertos en ciertas áreas de cuidados, con lo cual evidentemente el alumno puede obtener pues muchísima más alimentación, por así decirlo, en lo que sería la formación, porque tiene más información, una información más rica. Pero en un principio, sobre todo en las 2 primeras semanas, no deja de ser una debilidad porque no terminan de conocer a todos los profesionales prácticamente hasta que no llega la 3.ª semana, porque van rotando en turnos. A partir de aquí, yo me planteo, ¿no? Después de varios años trabajando, siendo tutor clínico, siendo tutor académico también, y bueno, he vivido las situaciones, independientemente de que en su momento fui alumno también de enfermería. ¿Qué hacer para mejorar nuestras prácticas clínicas? O sea, ¿qué elementos serían interesantes tener en cuenta para que todo mejore? Llevamos ya pues bastantes promociones con el grado, con los diferentes prácticos, con lo cual una continua mejora nunca va a estar de más. Entonces, nos planteamos lo primero y principal que es esencial es que haya una adecuada conexión
centro sanitario, facultad. Eso es importantísimo. Y para ello, el profesor asociado clínico es la figura que conexiona ambas cosas. ¿Por qué? Porque es el que tiene la conexión con los diferentes tutores clínicos, las diferentes evoluciones de los alumnos, ellos van a conocerla a través de los tutores clínicos y tienen una conexión directa con la facultad. Por tanto, eso va a ser un elemento esencial. Ahí la labor del profesor asociado clínico tiene una fuerza tremenda. Cuando es un buen profesor asociado clínico, el tutor clínico se siente muchísimo más reforzado, por supuesto, porque su trabajo es un trabajo que llega a buen puerto y el alumno aprende de una forma mucho más rica. Por una parte, el asociado clínico, el profesor asociado clínico, que realiza la figura del tutor académico, revisa la evolución del alumno, las diferentes unidades que realizan las prácticas, evalúa ciertas áreas que que deben cumplir los alumnos, no evalúa todo el proceso de practicum, eso es importante tenerlo en cuenta, porque una parte lo va a evaluar el tutor clínico exclusivamente y una parte lo evalúa el profesor asociado clínico. Comprueba la asistencia es obligatoria, hay un número de horas que los alumnos, bien por enfermedad, podrían faltar, pero realmente comprueba que la asistencia es real. Y ahora la pregunta segunda y necesaria, obligatoria, es nuestras enfermeras clínicas como tutoras, ¿qué deben hacer? O sea, ¿qué deberían hacer estas tutoras clínicas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje, que no deja de ser un círculo perfecto, debe ser un círculo perfecto, qué deben de hacer para mejorar la forma? Por una parte, debe tener una comunicación siempre reflexiva con el alumno sobre las actividades que están realizando de cuidado. Es muy importante. Aquí tiene que ver mucho también el componente actitudinal del alumno. Hay alumnos que se cuestionan pocas cosas, pero sí es importante que la propia tutora clínica o el propio tutor clínico incite al alumno a reflexionar sobre lo que ha hecho. El alumno, si no reflexiona sobre lo que ha hecho, no deja de hacer un aprendizaje repetitivo sin ningún tipo de capacidad crítica o sin ningún tipo de crítica sobre lo que realiza, ¿no? Y eso sí que es malo precisamente para el aprendizaje. Por tanto, tiene que haber una comunicación muy reflexiva sobre lo que el alumno está haciendo sobre el cuidado. Luego es importante que se integre o que intente integrar lo que la teoría nos dice en la práctica y además reevaluarlo. O sea, hemos hecho esto es lo que la teoría, los protocolos, las guías de práctica clínica nos dicen y así lo llevamos a cabo y así lo estamos llevando a cabo. ¿Para qué? Para reevaluar fundamentalmente si ha habido algo que difiere, si se ha hecho algo que a lo mejor no debería haberse hecho, el tiempo que hemos tardado en realizarlo y todo eso el alumno permitirá al alumno evidentemente reflexionar mucho sobre lo que está haciendo y eso que no es bien poca cosa, es mucho y está claro que el propio tutor clínico evidentemente conseguirá una mejor o por lo menos una mayor productividad de la actividad. Y es importante que el alumno o incitar al alumno que realice ciertas observaciones sobre lo que hace. La cuestión no es que el alumno sea perfecto en el primer momento, el alumno está allí en un proceso de aprendizaje, con lo cual muchas de las cosas tendrán que ser, en este caso, tuteladas en un principio por la proenfermera. En principio el alumno a veces solo observa y luego cuando realiza es importante que la tutora le incite a hacer observaciones sobre lo que ve, para que plantee dudas, para que plantee preguntas, para que contraponga o considere que está contraponiendo teoría práctica, o sea, realice una verdadera actuación reflexiva. También es importante que eso va a ocurrir en todos los practicums, potenciar la actividad comunicadora del alumno.
porque esa va a ser una de las bases del cuidado. No sabemos qué necesita un paciente si no se lo preguntamos, con lo cual las necesidades de los pacientes estarán cubiertas si realmente el alumno sabe comunicar con el paciente y con la familia. Por tanto, es importante que potencie la actividad comunicadora del alumno como base del cuidado. Esto también incluye su participación en esa comunicación dentro del equipo. Luego incluso plantear ciertos espacios para poder resolver dudas, para plantear nuevas estrategias, para exponer qué dificultades o con qué dificultades ha encontrado el alumno. Eso sí es importante porque realmente en muchas ocasiones en las tutorías clínicas, si no hay espacios programados a veces, se pueden realizar cosas de pasillo, por así llamarlo, y realmente el alumno se queda con la duda. Y incluso ciertos entornos virtuales. Ya el manejo de entornos virtuales desde hace unos años para acá ha sido obligatorio y bueno, puede ser una actividad complementaria precisamente como espacio programado para la resolución de dudas de los alumnos. Es importante que se revise desde el principio como tutor qué se espera del alumno de ese periodo práctico y cuáles serán las responsabilidades y compromisos. Por eso es tan importante la conexión con los profesores asociados clínicos. Ellos deben de saber qué se espera de ese alumno en ese momento, en ese periodo, en esas semanas que va a estar allí. No podemos ni excedernos en ciertas cosas que el alumno no debe de aprender, no debería de aprender, porque debe de aprender otras más básicas. Por tanto, debe de saber qué se espera del alumno, porque si no, puede ser que los alumnos comiencen en un escalón superior, pero no hayan aprendido los inferiores. Y eso les hace errar en el futuro. En pocas palabras, ¿qué objetivo tienen esas prácticas? Ese practicum, ¿qué objetivos tiene? ¿Cuáles son las cosas esenciales que debe de aprender un alumno? A partir de ahí, esos son los elementos que debemos de evaluar. Por una parte, el tutor clínico evaluará esos objetivos de una forma y el tutor académico recogerá esa evaluación y la complementará con otros aspectos que debe de evaluar. Y, por supuesto, antes he comentado el elemento de la comunicación, no solo con los enfermos, con los pacientes, con los familiares, sino también dentro del equipo. Los alumnos, en principio, les cuesta mucho trabajo integrarse en el equipo porque no dejan de ser alumnos y el equipo, pues, ya es muy amplio. Pero cuando ya llevan un tiempo dentro de la unidad, incluso dentro del centro de salud, eh, forman parte del equipo con su rol de alumno y pueden participar de su opinión en algunos de los aspectos de cuidado, sobre todo cuando los alumnos están ya más preparados. Algo que es muy importante y que parece que es simple, el tutor clínico tiene que, desde el principio, o sobre todo, más concretamente al principio, darle mucha importancia a que conozca el lugar donde está haciendo las prácticas, ese conocimiento físico. Los hospitales son lugares muy complejos, son lugares en donde, además de mucha gente, hay muchas estancias, con lo cual debe de conocer desde cuáles son la numeración de las camas, dónde está un almacén, dónde poder adquirir un fármaco, o sea, realmente el conocimiento físico. Esa es casi prácticamente la primera tarea que tiene un alumno. En pocas palabras, no perderse. Y eso el tutor clínico tiene ahí una labor importante, aunque se le dice al alumno, pero también se le comenta al tutor clínico que los primeros días estén los alumnos haciéndose un poco con la unidad en la que están. También hay que ofrecer, si la pide, formación a los tutores clínicos, hay que tener reuniones con los tutores clínicos, es importante, sobre todo pues porque deben así conocer mejor cuáles van a ser las expectativas con los alumnos y muchas veces ellos mismos pueden pedir formación en ciertos aspectos didácticos o pedagógicos que son esenciales. Y además siempre una constante conexión tutor académico
tutor clínico. Con el tutor académico, con el profesor asociado, debe de haber una conexión constante. El profesor asociado debe de pasarse por las unidades, debe de hablar con los tutores clínicos, debe de saber cómo va el alumno, debe de comprender si el alumno está consiguiendo o si está haciendo los pasos necesarios precisamente para conseguir los objetivos que se le plantea. Es importante de que los tutores clínicos tengan una cierta estabilidad laboral, o sea, normalmente en las unidades sí hay un personal con estabilidad laboral, gente que van cambiando de turno, como comentemos en otra diapositiva, pero bueno, van a ser la misma gente, con lo cual eso hace de que el alumno vea siempre las mismas caras y tenga las mismas referencias, que tenga un carácter abierto y flexible. Yo eso para mí es una propuesta esencial. Quieras enseñar y por supuesto sea abierto y flexible, porque igual que nosotros enseñamos a los alumnos a que sean flexibles y abiertos, pues porque tienen enfermos muy diferentes, personalidades muy diferentes en los pacientes, en las familias y dentro de los equipos, nosotros también, bueno, porque los tutores comprendan de que todos los alumnos no tienen el mismo poder de adaptación, a veces les cuesta más trabajo. Luego también hay alumnos que son pues más tímidos, es la primera aproximación a un mundo que va a ser el futuro laboral y cuesta trabajo, con lo cual ese carácter abierto para que poder manejar a diferentes tipos de alumnos. Y luego tenga la habilidad de reconducir las situaciones que plantean los alumnos. Los alumnos, cuando ya llevan un tiempo, son capaces a veces de cuestionar cosas, ¿no? Cuestionar situaciones que están viviendo, situaciones de cuidados diferentes o situaciones que a ellos les resultan chocantes como poco. Eso, evidentemente, sí es esencial de que tengan la capacidad de analizarlo con el alumno y reconducirlo. A veces el alumno considera, bueno, una duda que no está, ¿vale? O un cuestionamiento que a lo mejor no es tan grave como piensa el alumno y por tanto reconducir con el alumno. Por eso es tan importante los espacios en donde se planteen diferentes cuestiones alumnos y tutores clínicos y con los alumnos. Y por último, termino con una frase. La tutoría clínica a mí me parece esencial y he utilizado una frase de un libro de Kafka que todo el mundo conoce, La Metamorfosis, que yo creo que resume, podría haber elegido muchas otras, pero esta resume bastante bien lo que es el proceso de aprendizaje dentro de lo que sería la asistencia clínica, ¿no? Cuando están en los procesos de práctico. Ese reflexionar sereno, porque es mucho mejor ese pensarse las cosas antes de hacer, antes de tomar decisiones que sean desesperadas. Las situaciones que se pueden vivir a nivel sanitario pueden ser pues muy programadas, con lo cual son fáciles o más fáciles de aprender, no quiere decir que sean fáciles, sino bueno, que más fáciles de aprender. Y a veces hay situaciones muy complicadas, y complicadas por la urgencia, por la emergencia, con lo cual si enseñamos al alumno a que observe serenamente, a que reflexione de lo que está viendo, a que pregunte lo que realmente considere que no sabe, al final podrá, no solo como alumno, sino en un futuro como profesional, tomar las mejores decisiones. Las decisiones en salud no son siempre decisiones, de 2 más 2 es igual a 4, porque son muy complicadas, porque estamos trabajando con seres humanos. Por tanto, si encima no hacemos una reflexión serena, realmente las decisiones van a ser verdaderamente muy erróneas. Por tanto, bueno, aquí finalizo mi exposición. Espero que les haya interesado. Quiero hacer un homenaje además a todas aquellas enfermeras y enfermeros que son tutores clínicos, que nos ayudan a que nuestros alumnos aprendan, igual que en su momento pues aprendí yo cuando era estudiante de enfermería. Son un elemento esencial precisamente en ese aprendizaje del práctico y refuerzan muchos de los conocimientos, vamos, refuerzan mucho, no, todos los conocimientos teóricos que los alumnos con los que salen de la facultad. Y el alumno va, además, eligiendo, aunque no nos creamos,
qué especialidad le gusta más. Y a veces, en muchos casos, precisamente por buenos tutores clínicos, los alumnos focalizan su futura vida profesional en unas áreas y no en otras. Por tanto, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya interesado.